Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando la serie Defensa de la Fe. Ya con nosotros el pastor Alex Marroquín nos va a estar apoyando en este tercer tema que le hemos titulado ¿Pueden ocurrir los milagros? Y algunos dirán, pero ¿cómo es eso? Si en la Biblia tenemos referencias de muchos milagros, con tal razón. Porque en esta época muchos científicos, en una era tecnológica, de igual manera están cuestionando si los milagros realmente ocurren, ya que la ciencia tiene un método científico y los milagros, ¿cómo es que pueden ocurrir? No se pueden estudiar, no hay teorías sobre los aspectos de los milagros, ya que ocurren cada cierto tiempo. Para ello, el pastor Alex Marroquín con nosotros para abordar este tercer tema. ¿Pueden ocurrir los milagros? Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa. Ya con nosotros el pastor Alex Marroquín en este tercer tema que le hemos titulado ¿Pueden ocurrir los milagros? Bienvenido. Gracias. ¿Has estado bien? ¿Calidad? ¿Contento? Nítido. Estamos acá abordando este tema, pastor Alex. Mejor solo en el cielo. Porque estamos en una época donde la ciencia ha avanzado, la tecnología. Y la gran pregunta es ¿por qué en la mentalidad de esta era se cuestionan los milagros de la Biblia? Creo que uno de los grandes problemas, como lo hemos venido diciendo, que hoy existen más ateos porque como que el conocimiento hace a la persona tener ese cuestionamiento a Dios y va con la idea de querer como afianzar su postura y desvirtuar la postura de Dios. Pero es interesante la pregunta que haces porque yo creo que cada vez las personas siguen dándose cuenta que no pueden ocultar, no pueden hacer a un lado, porque el milagro que nosotros miramos como la vida, el milagro que miramos de la luz solar, como el milagro de las plantas, cómo evolucionan y cómo están produciendo, no puede haber otra mano creadora que de Dios, y eso es un milagro. A veces los milagros dejamos de verlos en cosas tan comunes que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero los milagros ocurren todo el tiempo en nuestro diario vivir. Hemos estudiado el método científico y realmente hay pasos, hay una sistematización, y por eso es que en esta época se cuestiona el asunto de los milagros que va conectado con Dios. Ahora, desde un punto de vista intelectual, alguien preguntará, entonces, ¿cómo se estudia a Dios? Ya que Dios es espíritu, no lo hemos visto. Hay referencias acerca de su sello, de la divinidad en la creación, el universo, pero en este punto del método científico, porque aquí vamos a estar contrastando milagros con la ciencia, con la tecnología, porque ellos están en un laboratorio, ellos tienen pasos teóricos, teoría general, y entonces se van convirtiendo en leyes porque son actividades que frecuentemente ocurren bajo ciertas leyes naturales. Entonces, ¿cómo estudiaríamos a Dios o cómo se presentaría en un mundo científico y tecnológico? Lo primero que habría que definir es la palabra milagro, ¿verdad? Y me gusta la definición que hace un niño. Sí. Un niño, en una ocasión le preguntaron qué era un milagro y él contestó tan sencillo, pero tan, diríamos, contundente la respuesta. Milagro, dice, es cuando Dios hace lo que yo no puedo hacer. Cuando Dios hace lo que yo no puedo hacer, ahí ocurre el milagro. Y creo que los milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen como definición algo maravilloso, algo sobrenatural, y esto trae a colación quizás el poder de Dios. Y cuando nosotros hablamos de un milagro, siempre habrá intervención divina para que esto ocurra. Correcto. El milagro son esas cosas que nosotros muchas veces no tenemos explicación. El modelo científico nos dice que nosotros, para creer que eso sea cierto, debemos comprobarlo. Y la comprobación con el error y el acierto es que se puede comprobar científicamente algo.
Pero cuando hablamos de un milagro, nosotros hablamos que la única comprobación certera es que ocurrió algo que no podía ocurrir. Y eso es, diríamos, milagro, lo que ocurre cuando nosotros miramos algo excepcional hecho por Dios. En ese sentido viene la siguiente pregunta, porque si los milagros ocurren, están más allá de las leyes naturales, porque ya lo dijiste, tenemos a un Dios creador de la vida, creador del universo. Ese es nuestro axioma, nuestro punto de partida, que hay un Dios creador de todas las leyes naturales. Y cuando ocurre un milagro, no es que se contradice una ley natural, sino que no entendemos aquello en la que Dios interviene, porque no es frecuente, pero Dios es un Dios personal. Y en este sentido, Pastor Alex, tenemos que hacerlo real, porque ¿cómo meter a Dios en un laboratorio? No se puede, ¿verdad? Pero Dios es un Dios personal, no es una fuerza impersonal, sino que se relaciona con el ser humano, y en su soberanía Él dice, bueno, yo voy a sanar a aquel que esté enfermo. Y los milagros, cuando nosotros hablamos de los milagros, estamos hablando sin duda alguna de algo que Dios utiliza con un propósito. Los milagros no ocurren simplemente porque tienen que ocurrir o porque a alguien se le antoja declarar noche de milagros. Los milagros son totalmente, diríamos, voluntad de Dios. No soy yo que vengo y lo hago que suceda, sino que es Dios el que obra milagrosamente o divinamente o poderosamente, como nosotros lo llamamos. Ahora, estos milagros que nosotros estamos hoy queriendo interpretar o decirle a los televidentes lo que son los milagros, creo que deberíamos basarlo primero en la creencia en el Dios Todopoderoso. Si nosotros desvinculamos al Dios de los milagros, de estos milagros que ocurren, pues nosotros no vamos a hallar la explicación a un milagro. Pero cuando nosotros colocamos al Dios Todopoderoso, cualquier milagro puede suceder. Está el milagro de, diríamos, quizá nos vamos a ir hasta allá adelante, del nacimiento virginal de Cristo. Yo diría, es un milagro. La ciencia no puede explicarlo, cómo una doncella, una virgen queda embarazada y le dice la mujer al ángel, ¿y cómo va a suceder esto? Entonces la pregunta sería, ¿es una historia real o es un mito? Porque desde un punto de vista científico, porque es lo que estamos contrastando, o sea, ¿cómo una mujer sin intervención de un varón puede? Es milagro, a eso le llamamos milagro. Exacto. Y ahora la ciencia comprueba esto, porque han tratado de hacer lo mismo, y esto me llamaba la atención. Han tratado de hacer lo mismo sin intervención de hombre, pero dicen que cuando van a clonar, no pueden clonar el género masculino, o sea, el hombre, el sexo masculino. No pueden clonarlo. Pueden hacer sexo femenino, pero acá, si alguien habla que es una clonación científicamente, pues no fue clonación, fue algo milagroso que ocurrió porque fue un varón que nace de una virgen, y le dice el ángel, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Exacto. Y de hecho la clonación todavía no ha sido posible en seres humanos. Sí. La ovejita Dolly es la más famosa en cuestiones de clonación. La inseminación artificial, por otro lado, sí es algo que la ciencia pues ha experimentado, pero ha necesitado siempre, en este sentido, pues... material divino. Material del varón, ¿va? O sea, material del varón en este sentido. Pero digamos que la clonación sí no ha sido posible en los seres humanos. Ahora, la resurrección de Cristo es otro milagro cuestionable, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo un cuerpo muerto puede resucitar? Entonces cuestionan la resurrección de Jesucristo, y también cuestionan cuando Cristo resucitó a Lázaro. Y cuando se habla de resurrección, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, varios resucitaron y entraron a Jerusalén. Entonces, desde un punto de vista de ley natural, alguien no puede resucitar. Pero en la Biblia tenemos que Cristo resucitó. Y aquí viene el punto importante de la teología, que Dios es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Claro. En esto del milagro de la resurrección hay una, diríamos, quizás es una... argumentación que me gusta mucho, y lo hizo alguien que escribió un libro que creo que el título es Más que un carpintero. Este dice, si los discípulos, porque la muerte de los discípulos está documentada, ¿verdad? Históricamente, cómo murieron cada uno de ellos. Pueblo cristiano que murió de manera martirizada,
las catacumbas son evidencia científica de que hubieron cristianos que murieron por no quebrantar su fe. Ahora, la prueba de esto, primero la regresa con los discípulos, porque dice él, argumentando de la siguiente manera: alguien puede morir por algo que es mentira creyendo que era verdad. O sea, alguien puede morir. Ponerle los discípulos que murieron, todos murieron martirizados. Murieron por una mentira creyendo que era verdad. Pero nadie muere por una mentira sabiendo que era mentira. O sea, la mejor evidencia es que los discípulos creyeron de tal manera que expusieron sus vidas. Y no solamente uno, sino varios. Un montón de gente murió, ¿verdad? Porque lo vieron y dijeron, no, resucitó. Esa es una evidencia real y científica, si quieren comprobarla, porque murieron ellos de alguna manera creyendo en la resurrección de Jesús. En la actualidad existe, hablando acerca de lo científico, tenemos lo que es la historiografía. Es decir, es un método que estudia el pasado y de hecho la resurrección de Cristo es algo que es comprobable. Dios ha levantado hombres de ciencia, lo que bien decías. Porque algunos dicen, no, es que Cristo se desmayó y eso de que murió no es cierto porque los discípulos lo robaron, lo desclavaron, es toda una mentira, de que resucitó, se robaron el cuerpo de Cristo. Pero todas esas teorías que los escépticos han planteado a través del método científico, pero aplicado a lo que es la historia, entonces comprueban de que la resurrección de Cristo fue posible. Claro. Entonces notamos que el milagro sucedió y que actualmente está siendo validado por hombres de ciencia también que creen en Dios. Entonces la pregunta, Pastor Alex, ¿quiere decir que la ciencia no necesariamente tiene que ser sacrificada por la fe? ¿Cómo pueden coexistir? Porque tenemos que hablar de milagros, pero ¿cómo coexistir también la fe con el asunto del razonamiento? Sí, la cuestión acá es que nosotros creemos firmemente que la Biblia es un libro científico también, porque tiene muchas cosas que se pueden probar, pero la Biblia también es un libro de fe y va de la mano, no es que vaya en contra. La fe con la ciencia no están peleados. En ningún momento va a haber un pleito allí en este sentido de los milagros. Cuando yo creo en eso, porque hace un tiempo yo leía un libro que mi papá tenía que se llamaba precisamente esto, ¿verdad? La ciencia y la fe. Cómo se podía obrar o pensar que la fe podía acoplarse a la ciencia. Sí. Y él mencionaba, este libro mencionaba algo sobre que Dios es luz. Ahí hay algo científico. Dios es luz. Y el libro explicaba por qué Dios es luz, porque Dios es omnipresente. Está en todas partes. Exactamente. Y la luz está en todas partes, ¿verdad? O sea que algo tan sencillo, comprobado científicamente, Dios es luz, porque está en todas partes. Pero luego, los milagros, ¿cómo se pueden comprobar científicamente? Algunos hemos visto milagros de sanidad. Los milagros de sanidad, llega un médico y hace un análisis de un paciente y ve que tiene algo que está allí dañado. El caso de nosotros que lo vivimos en el seminario con hermano Samuel, el médico excelente. Pregunta que quién operó ahí. Entonces dice, nadie, si solo usted me está viendo. Entonces nosotros vimos un milagro hecho por Dios allí, que el médico lo comprobó científicamente que alguien había intervenido en él. No, le dijo, aquí alguien quitó ese tumor que había en usted y lo sanó porque no está allá. Entonces son milagros que se pueden comprobar, que lo que no podemos comprobar es el método que se utilizó, ¿verdad? Pero comprobable, ahí está. Es una realidad, los milagros son una realidad. Así que quédese con nosotros porque continuamos en el siguiente segmento hablando acerca, ¿pueden ocurrir los milagros? En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga con nuestro invitado, el pastor Marvin Juárez. La pregunta tiene que ver con un recién convertido.
acepta a Jesús, lo reconoce, hay un arrepentimiento. Luego viene el tema del discipulado. ¿Cuáles son los temas básicos, Pastor Marvin, que la iglesia deberá seleccionar para ese recién convertido y formarlo de acuerdo al carácter de Cristo? Bueno, creo que hay que definir algunos bloques. Primero tiene que ver con la vida devocional. Dentro de ese bloque de vida devocional, que es básico, elemental e indispensable, tiene que ver lectura bíblica y vida de oración. Eso es clave. El nuevo convertido tiene que aprender a leer Biblia y aprender a orar, ¿verdad? Sin eso se muere en relación a vida devocional. Luego podemos caer a vida práctica. La vida práctica tiene que ser con aquellas áreas del nuevo convertido que puede comenzar a desarrollar dentro de su trabajo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que tiene que ver con ese testimonio, con lo que puede hacer. Entonces alguien puede, por ejemplo, venir y hacer algún tipo de trabajo eléctrico, ¿verdad? Muy sencillo. Eso puede servirle a esta persona para dar testimonio de su fe. Entonces pone en práctica sus talentos y la iglesia valora la capacidad y talento que tiene la persona. En mi caso, solo recibir 3 clases de discipulado. No sé si en tu caso, porque los discipuladores a medio camino nos dejaban. En mi caso, solo recibir 3 clases. No sé cuál fue tu experiencia en la práctica. Mi experiencia, yo recibí prácticamente 2 libros con 12 clases cada uno, porque un estudiante bíblico llegaba a Ipala y ahí pues nos daba discipulado. Entonces, la importancia entonces, pastor, de que si la persona está asignada para estos consejos prácticos con relación a segmentar el discipulado, es importante finalizarlo. Sí, yo creo que tenemos que tener ese carácter de que lo que empezamos lo terminamos, y con el discipulado creo que deberíamos de redoblar ese tipo de forma de ser, porque hay aspectos, nos metemos a un partido de fútbol y no lo terminamos, pues es irrelevante, pero el discipulado no se puede quedar a medias. Hay que completar un proceso, un pensum de estudio, para que luego que lancemos al nuevo convertido sepa cómo defenderse, cómo nadar, cómo servir y cómo hacerlo bien. Así que felicitaciones a todos los discipuladores que están apoyando al cuerpo pastoral. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Gracias a aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos en la serie Defensa de la Fe. En un mundo posmoderno, en un mundo científico, tecnológico, pues están cuestionando muchos temas, y dentro de esos temas no puede faltar el asunto de los milagros, ya que hay leyes naturales establecidas, hay leyes que se van repitiendo en un laboratorio. Los grandes intelectuales pues apuntan al hecho de que se tiene que comprobar un fenómeno. En el caso de los milagros dijimos que Dios tiene que intervenir en algo sobrenatural. Dijimos acerca de la Virgen María, de la resurrección de Jesucristo, y que los discípulos no pudieron morir por una mentira, sino que algo comprobable que ellos vieron de primera mano, y que finalmente ellos decían: Cristo resucitó, porque la Biblia describe que se les apareció a ellos. Con nosotros el pastor Alex Marroquín. Bueno, los milagros bíblicamente y desde un punto de vista teológico es una realidad. Ahora hablemos un poco del manipuleo que se ve también en la iglesia actual. No en todas las iglesias, pero vemos campañas de sanidad, noches de gloria y eventos como eso. ¿Cuál es tu opinión? Queríamos aclarar esto, y lo hablábamos fuera de cámaras, que es muy interesante, porque pareciera que nosotros estamos acá haciendo campañas de milagros, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de hacer es que la gente no deje de creer en los milagros, porque los milagros suceden y no hay duda de eso, pero hay milagreros, les digo yo, de alguna manera, gente que manipula alguna situación de milagro, y está comprobado en algunas campañas que los actores principales contratan gente que llega con su silla de rueda allí al lugar, pero van sanos, otros bajando. Y se vio acá en Chiquimula no hace mucho una campaña de milagros que decían que iban a suceder, y ningún milagro fue real. Nada de eso fue real. Entonces no es que nosotros estemos como enarbolando la bandera de los milagros para hacerle a usted creer que todo mundo que anda diciendo que hace milagros de parte de Dios son milagros. Tenga cuidado con esa parte, porque hay
falsos milagros también. Hay falsos profetas, hay falsos milagreros que andan vendiendo pedacitos de cielo allí para que la gente crea que fueron sanados de esto. Sí. E incluso hasta dentro de nuestra misma denominación hay gente que anda como alardeando de milagrero y que hace milagros acá, que hace milagros allá, cuando el milagro tiene un propósito, poder extender el reino de Dios, poder manifestar su poder en un caso específico, como cuando a Jesús le preguntaron quién pecó, si fue el ciego o fueron los padres cuando sanó, y Jesús le dijo, no, para que el nombre de Dios sea glorificado. Para eso fue la sanidad. No para que yo me agrande, no para que digan el fulanito, el milagrero, el fulano de tal, el apóstol tal. No, creemos específicamente que los milagros siguen sucediendo cuando hay un propósito. Esta fecha. Cuando hay un propósito de parte de Dios, sana, y Él tiene poder para hacerlo. ¿Qué me decís del apóstol Pablo que oró varias veces al Señor y Dios le dijo, no, bástate en mi gracia? O sea, el apóstol Pablo que oró por enfermos, fueron sanados. Cuando él clamó por su milagro, Dios dice, no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Siempre tiene que haber un propósito. Entonces queremos aclarar esa parte, que no estamos promoviendo ese tipo de cosas que actualmente hay manipuleo. De hecho, hay gente que pacta financieramente. Yo creo que cuando hay un milagro y sucede, pues también hay gente que por agradecimiento, pues eso es un asunto voluntario, no por manipuleo, no por pacto, no porque quiero recibirlo, entonces yo doy tanta cantidad. No. Eso queremos evitarlo. Claro. Pero hay varias no sé si querías agregar algo. Yo creo que para quizás concluir con esta parte del punto de los milagreros o de los falsos milagros, nosotros debemos tener mucho cuidado. Cuidado en el sentido de que no debemos de dejar de confiar que Dios es un Dios que hace milagros. Lo sigue haciendo. Lo hemos visto nosotros, lo hemos experimentado nosotros y no hay otra explicación más que un milagro de Dios ha ocurrido en esto. Pero yo he contado en algunas ocasiones cómo Dios obró milagrosamente, específicamente en una obra donde nosotros trabajábamos, pero la gente era escéptica y Dios actuó con un milagro potentoso y la gente empezó a decir, wow, entonces sí, en la iglesia, amigos, hay poder, decía una hermana que vio una sanidad de ella, pero no, eso no fue como diríamos, el modo vivendo de mi persona de seguir haciendo milagros, no. Fue Dios el que obró, fue Dios el que hizo ese milagro con el propósito de abrir brecha en un lugar donde era difícil entrar con el evangelio. Ahora, la gente ahora ha agarrado los milagros como un punto de negocio y es acá donde nosotros hemos dicho, no son campañas de milagros, son shows de milagros que la gente se pone a decir, noche de milagros, venga y reciba su milagro. No dejamos de confiar en los milagros de Dios. Dios los hace, pero los hace cuando Él quiere y en la persona que Él quiere. No soy yo el que decido cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Dudo del poder de Dios en ningún momento. Exactamente. Dios tiene poder para hacer un milagro y los milagros que Él desea hacer. Y nunca desconfiar del amor de Dios. Esto es bien importante porque cuando hay este tipo de actividades y la gente no sana, entonces viene como una culpabilidad porque la gente dice, usted no tiene fe. Lo hacen culpable. Si llegó con una enfermedad, viene doblemente enfermo porque se siente culpable al no tener fe y cosas como esa. Dios es un Dios de amor. Si no ha querido sanar, Dios sabe en su soberanía por qué no ha mandado esa respuesta. Tenemos que seguir confiando en su amor. Pero queremos retomar algunos puntos pastorales con relación. ¿Pueden ocurrir los milagros? Hay una objeción. Número 1. La primera objeción es: los milagros es una violación a las leyes naturales. Es decir, que cuando ocurre algo, en este caso una sanidad, está por encima de las leyes naturales. ¿No será que no entendemos esa parte en la que Dios interviene en forma sobrenatural y Dios no ha querido revelar esa parte y ha establecido las que ya existen? Porque Él creó el universo con las leyes naturales que el hombre va descubriendo. Ahora, la objeción número 1, Pastor Alex, es esa, ¿verdad? Que los milagros rompen como el orden natural y pareciera que esa es una objeción para no creer en los milagros. Claro. Yo creo que cuando nosotros hablamos de algo natural, de algo que fue expuesto de esa manera, Dios ha obrado milagrosamente y no es que se rompa la ley natural. Al contrario, creo que la ley natural es cuando usted dice esto ocurrió porque la naturaleza así de la situación así lo ameritaba. Pero
cuando Dios obra milagrosamente, entendemos que el milagro ocurre porque Dios ha operado ya en esa situación específicamente. Y el milagro ocurrió. Y allí no es que alguien ha dicho que el milagro es cuando la ley natural es, diríamos nosotros, no violada, sino suspendida. Está el caso de una ley de que todo lo que baja tiene que subir o todo lo que sube tiene que bajar. Es la ley de la gravedad. Exacto. Y encontramos allá en el Antiguo Testamento cuando uno de los profetas viene y a uno de los que había ido a trabajar con él se cayó un hacha y la ley natural dice que todo lo que pesa tiene que caer a fondo, pero ahí rompió la ley natural de la gravedad y lo que hizo fue flotar. Entonces ahí hubo un milagro porque esa ley de la gravedad, que es todo lo que sube tiene que bajar, entonces ocurrió contrario ahí, flotó esa hacha. Y en fin, podríamos decir que en cada uno de los milagros la ley natural no se violó. Lo que se hizo fue que se hizo de forma diferente y la naturaleza de Dios fue hacer el milagro como él lo creía. Me gusta esa palabra que utilizaste, suspendió. Exacto. Se suspende. Ahora, la cuestión aquí también es que no contradice, un milagro no contradice las leyes naturales. Entonces, más allá de ello, hay un Dios soberano, un Dios poderoso, que no podemos entender esa parte, pero no rompe ni está en contra de la ley natural. Al contrario, cuando hay un milagro, se sorprende la misma ciencia, porque hay médicos, lo que bien decías con hermano Samuel Pinto, en nuestra época de estudiantes en teología, él era nuestro director, a él le detectaron cáncer en la parte de la nariz, y entonces evidentemente hubo un milagro, porque si te acordás, Alex, hermano Alex, que prácticamente se puso complicado el asunto de él, pero Dios lo levantó, y entonces Dios lo restauró. Entonces no contradice ni la ley natural, sino al contrario, lo que hace es la intervención de Dios, donde aún los científicos se admiran de esos hechos poderosos. ¿Que Dios hace milagros sanando cáncer? Claro que sí, lo puede hacer. Y otras cosas más que nosotros no podríamos explicar, porque el poder de Dios hace milagros, así como lo entendemos. La segunda objeción con relación a los milagros, Pastor Alex, es con relación a la gente del vulgo. Es decir, cómo gente tan sencilla ahora puede decir, existen los milagros, ¿verdad? Presenciaron los milagros cuando era gente tan sencilla, y entonces los intelectuales dicen, no, nosotros creeríamos al relato bíblico de los milagros si se hubiesen hecho en ciudades, por ejemplo, en zonas metropolitanas, pero era gente común, agricultores, pescadores, gente sencilla. Entonces, ¿cómo ellos pueden ahora decirnos que los milagros existen cuando ellos ni siquiera estaban en un nivel de su época como la cultura más avanzada? Creo que tenemos un milagro en el Antiguo Testamento que es el de el rey, aquel que llega a visitar al profeta para sanar. ¿El rey Ezequías? No, el rey que llega para ser sanado de lepra, ¿verdad? Que visitó al profeta. Naamán. Sí, Naamán era el rey, ¿verdad? Exactamente, y viene, Naamán. Era un hombre con mucha intelectualidad y él dice, ¿cómo ocurrió esto, verdad? Porque el meterse en el Jordán 7 veces quedó limpio de la lepra, ¿verdad? Entonces hubo un milagro. Allí eso creo que refuta esa objeción de que no hay gente intelectual que haya sido sanada. El etíope que va con Felipe ve una teletransportación en su cara, diríamos nosotros, porque cuando vio ya no ¿qué se había hecho Felipe, verdad? No está. Entonces creo que hay mucha tela para poder desvirtuar o desmentir esa objeción. Sí, por eso es que estamos tratando de dar respuesta a estas objeciones, y creo que aunque era gente sencilla, en algunos momentos también hubo intervención divina en todas las esferas sociales. Amén. Quédese con nosotros porque seguimos con las demás objeciones a resolver y cuál es la respuesta de la palabra del Señor. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Dios es lo más maravilloso que puede existir en la raza humana. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de algo tan maravilloso que no podríamos explicarlo. Hay un canto por ahí que dice que es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Dios es
todo. Y cuando nosotros hablamos de la grandeza de Dios, hablamos de su inmenso amor, hablamos de su poder maravilloso, no hay otra acción más que caer rendido a sus pies. Dios está al alcance de todo ser humano. Dios está ahora visible para aquel que quiera verlo a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora puede encontrarlo de manera palpable y realmente nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ello, si usted es uno de los que dice que Dios no existe, déjeme decirle que con solo usted levantar su mirada un poco al cielo, podrá darse cuenta que todo lo que existe es gracias a Dios. Si usted es una de las personas que dice que Dios no existe por su accionar moral ante la sociedad, pues déjeme decirle que aunque usted diga que no existe, Dios es real y un día tendrá que estar frente a Él y dar cuentas de todo lo que usted haya hecho, porque Él es un Dios justo y Él juzgará, dice la palabra, la tierra, al hombre, y todo lo que existe será juzgado por Dios. Y si usted es uno de los que dice que Dios no existe porque el estudio o el conocimiento que usted ha adquirido secularmente hablando lo ha llevado al punto de decir Dios no existe por esto y esto y estos argumentos científicos, déjeme recordarle que hay cosas que de Dios se pueden argumentar con muchos puntos científicos, pero hay un punto de Dios, la misma existencia de Dios llega a un punto donde tendrá que utilizar la fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Así que ahora yo quiero invitarle en este punto de reflexión donde usted pueda encontrar realmente esa unión entre la existencia de Dios y mi creencia en Dios. Y realmente usted podrá disfrutar la vida, porque Dios no solamente es un creador, sino es un sustentador. Nos lleva de la mano para que conozcamos más de Él. A través de su palabra, usted conocerá más de Dios. A través de la palabra de Dios, usted va a conocer más de la existencia de Dios. Pero no olvide que Dios, además de sustentador, además de ser un creador, es un sustentador y es un salvador maravilloso. Dios quiere salvarle y Él ha dejado ahora a su Hijo Jesucristo para que usted pueda recibirle como su único y suficiente Salvador. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos en la serie Defensa de la Fe. Estamos abordando el tercer tema con el pastor Alex. Es una pregunta: ¿pueden ocurrir los milagros? Y hemos estado desarrollando esta temática. Estamos en las objeciones. La objeción número 3 la leo de la siguiente manera: la irrepetibilidad de los milagros muestran su imposibilidad. Es decir, que los escépticos dicen un milagro no ocurre frecuentemente, por lo tanto no lo podemos creer. Por eso la objeción es la irrepetibilidad de los milagros muestran su imposibilidad, ya que las leyes naturales ocurren frecuentemente. ¿Qué respuesta haríamos a esta objeción de los escépticos? Creo que más que esa objeción ser una limitante para confiar en los milagros, es como un plus para realmente creer en los milagros. Si se repitieran continuamente, quiere decir que no fue un milagro. No fue un milagro. Pero creo que cuando Dios, porque acá es lo que la gente no logra comprender, no soy yo el que hace los milagros, es Dios el que decide en su soberanía operar milagros en algunas situaciones específicas. No dudamos que Dios puede detener la lluvia, no dudamos que Dios puede calmar las fuerzas de la naturaleza. Podemos ver cómo Dios lo ha hecho, pero no ocurre todo el tiempo. Dios puede sanar a un hermano con cáncer, sí, pero han muerto otro montón también con cáncer, porque la soberanía de Dios es la que hace que esto sea irrepetible. No es algo común, por eso se llama milagro. Y ocurre cuando Dios decide que ocurra. Y estamos ahí nosotros diciendo que el milagro
que Dios hace, lo hace en su soberanía. Ajá. No es que yo haga que ocurra que este va a sanar hoy, que aquel va a sanar mañana y que el otro va a ser. No, Dios lo hace de manera soberana. Y en el kairos, en el tiempo de Dios. Vamos a la cuarta objeción. La naturaleza del método científico elimina los milagros, dicen los escépticos, ¿verdad? Como hay un método científico, la observación, luego viene un planteamiento de una pregunta, luego vienen algunos pasos, las hipótesis y luego vienen todas esas cuestiones sistemáticas que al final llevan a estudiar un fenómeno y dar una solución. En los milagros, dicen los escépticos, ¿cómo puede ocurrir esto? Ya que el método científico elimina los milagros porque la ciencia tiene un orden, puede sistematizar un fenómeno, pero los milagros, ¿cómo podemos hacer? Es la gran objeción de estos escépticos. Vuelvo a repetir lo que decía este niño. La definición de milagro es cuando Dios hace lo que yo no puedo hacer. O sea, llega a un punto donde el ser humano topó hasta allí. Estaba quizás recordando, y yo creo que contaba esta ilustración hace un momento o hace un programa anterior, pero el milagro de la creación o el milagro de la fecundación, el milagro el nacimiento, el milagro del embarazo de una mujer, imagínense cómo eso ocurre milagrosamente. Pero alguien dijo, nosotros vamos a crear también a un ser humano, podemos hacerlo. Sí. Y hagámoslo, le dice Dios al hombre, ¿verdad? Y empieza a hacer el hombre y va a tomar un poco de tierra el hombre. De momento le dice, esa tierra es mía, le dice el Señor, ¿verdad? O sea, el milagro del nacimiento únicamente lo puede hacer Dios, no lo hace el ser humano. Y acá es donde entendemos que científicamente es incomprobable un milagro por la razón de que es una acción de fe. Y a ese plano no podemos entrar, no lo podemos estudiar. Es que la fe definitivamente es parte de el creer en ese Dios sustentador, en ese Dios amoroso, en ese Dios soberano. Claro. Entonces, esa es parte de la fe. Por eso lo dice Hebreos 11:6, por la fe muchos hicieron milagros. Sí. Por la fe muchos incluso fueron muertos. Por la fe, dice, taparon boca de leones. Por la fe decidieron salir de su tierra e irse para otro lado. Entonces, la fe es la que hace producir aquellos milagros que no tienen explicación científica. Y el argumento bíblico dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá la fe es lo que muchas veces el científico no puede comprobar. De hecho, porque es una acción que debe llevar a la explicación de algo que no tiene explicación. Y lo que decimos es, bueno, creemos por fe que ese milagro lo hizo Dios y lo hizo de esta manera. Ahora, cuando nosotros hablamos del milagro comprobado científicamente, pues yo les he mencionado que tenemos esas sanidades que ocurrieron. Sí. Si no, compruébeme lo contrario, cómo sucedió, y lo comprueba científicamente también. No puede tampoco. Por ello decimos nosotros que el milagro que Dios realiza algunas veces tiene comprobación científica, otras veces no. Y tenemos la evidencia de la gente que ha sido sanada de cáncer y nunca más le ha vuelto a dar el cáncer. No lo hicieron por las quimioterapias, no lo hicieron por alguna radiación que aplicaron. Fue el poder de Dios sanando allí a esa persona. Y yo creo en los milagros que son soberanos de parte de Dios, y algunos pueden explicarse científicamente diciendo fue Dios el que obró, comprobando que no hubo intervención humana, sino que hubo intervención divina. Fue de Dios. Y esto nos lleva a otra objeción, Pastor Alex, y es: los milagros son incompatibles con la naturaleza y propósitos de Dios. Es decir, que Dios ha establecido las leyes naturales. Entonces, un milagro lo que hace es como interrumpir. Voy a decirlo otra vez: los milagros son incompatibles con la naturaleza y propósitos de Dios. Pero los escépticos creen que Dios es una fuerza impersonal. Y realmente en la Biblia lo que encontramos es un Dios personal que cuando Él quiere intervenir en su soberanía, en algún momento, me gustó esa palabra que utilizaste, suspende una ley natural por aquello que nosotros no entendemos ni lo podemos examinar en un laboratorio para sistematizarlo y decir, así ocurren los milagros. Entonces,
Dios es un Dios personal y cuando Él quiere utilizar su poder con quien Él quiera, en el tiempo que Él quiera, lo va a hacer. Creo que la gente tiene que ir comprendiendo la parte que mencionaba de Dios. Dios es amor. Y en su amor y misericordia nosotros encontramos que Él obra milagros. Tenemos la del rey Ezequías que mencionabas. El rey Ezequías. Dios le había dicho, alístate porque... Y ahí ocurren 2 milagros, ¿verdad? Porque te vas a morir. Alista tu casa. Te vas a morir. Entonces viene esto y Dios le dice... le vas a dar 15 años, dile que le doy otros 15 años. Porque le dice, Señor, a la mitad de mis días me quita la vida, he sido perfecto delante de ti. Entonces le dice al profeta Isaías, Dios le dice, regresa y le dices que va a tener 15 años más. Pero él no estaba como convencido de ese milagro. Y ocurre otro milagro allí que le dice, si es verdad que regrese tantos grados el reloj, ¿verdad? Entonces, como adelantarse no costaba, pero regresar el tiempo, eso era algo difícil. Y oí esto. Después la NASA viene y empiezan a hacer estudios y eso está comprobado científicamente, que empiezan a recorrer el tiempo y se dan cuenta que en el reloj de retroceso había un espacio que se perdía, dice, ¿verdad? Era como más de un cuarto de hora o 45 minutos que no cuadraban en sus matemáticas. Cuando llega un cristiano evangélico y le dice, ya sé dónde ocurrió eso. Entonces fue en el milagro de retroceder el tiempo que Dios lo hizo, y eso lo hizo para dar a conocer su poder, para fomentar y para afirmar el milagro de la sanidad que había hecho en el rey Ezequías, aumentándole la vida por 15 años. Excelente, excelente. Y la pregunta sería entonces, ¿los milagros en la Biblia son realidad o son mitos con todas las explicaciones que estuvimos hablando? ¿Cuál sería tu punto de reflexión para ir cerrando este segmento? ¿Los milagros en la Biblia entonces son realidad o son mitos como proponen los escépticos? Bueno, nosotros creemos firmemente como cristianos evangélicos que es una realidad. Y la realidad es que nosotros hemos podido experimentar no solo en el milagro que se dice, sino en lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Hay 2 relatos que quiero concluir con esto. El primero es los escépticos diciendo cómo fue posible que los egipcios se murieran, que Dios abriera el mar rojo y pudiera matar a todos esos egipcios. Ahora dicen, es que en el lugar donde pasaron los egipcios es un lugar que en un espacio del tiempo o del año ocurre que se vuelve como dicen acá un estrecho, le llaman a los espacios en el mar, que se llega a tal grado que se queda seco. Entonces queda seco y por eso pudieron pasar los israelitas en seco. Pero la Biblia dice que no se mojaron. Entonces viene el cristiano, le dice, pero si eso ocurrió, le dice, en un charco se murieron todos los egipcios, ¿verdad? En un charco se ahogaron todos los soldados egipcios, porque eso ocurrió. Ahora, el segundo es el milagro del vino en las bodas del Caná, convertir agua en vino. Exacto. ¿Cómo lo hizo Dios? Y venía alguien que era muy escéptico y muy estudiado, le dice a un cristiano evangélico que le estaba narrando este milagro. Pero el cristiano evangélico era muy sencillo, era un borracho que se había convertido al Señor, era alguien que estaba experimentando el poder de Dios. Y le dice el escéptico conocedor muy científicamente, le pregunta, compruébame si es cierto que ese milagro ocurrió allá en las bodas de Caná. Entonces le dice el pobre humilde cristiano, yo no puedo comprobarte eso si fue real. Si Dios convirtió el agua en vino allá, yo no te lo puedo comprobar, pero sí lo creo. Pero yo te puedo comprobar algo, le dijo. Dios en mi caso convirtió el vino en pan. Y le dice, ¿cómo así? Si yo antes era un borracho. Y cuando Cristo entró a mi corazón, yo antes no llevaba pan a la casa por tomarme el vino, por emborracharme. Pero ahora el poder de Cristo, aquel que convirtió el agua en vino, pues convirtió en mi caso el vino en pan. Mi casa ahora llega a pan, porque Dios me quitó el vicio del alcoholismo. Cristo me sanó. Y ese es un milagro que no puede refutarlo nadie, por muy escéptico que sea. En ese milagro de las bodas de Canaán, de Galilea, dicen que lo que hizo el Señor en forma natural, hablando acerca de lo científico, es que aceleró todo un proceso. Imagínate que lleva meses, años. Un proceso. Entonces me gustó esa parte de un artículo que leí, que ese milagro de las bodas de Caná
pues lo que hizo el Señor para una explicación, porque la gente quiere explicación y no todo se puede explicar, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que hizo el Señor, pues es acelerar ese proceso que lleva meses, y el Señor lo aceleró, pues, en un santiamén. Sí. Entonces, quédese con nosotros porque vamos a retornar para los puntos de reflexión final, agradeciendo siempre al pastor Alex por compartir sus experiencias, sus conocimientos y también abordar este tema muy importante porque los milagros siguen ocurriendo. Amén. El
agradecidos con Dios porque nos permite llegar hasta este punto final del programa, muy contentos porque reconocemos de que Dios es el que interviene en todas las cosas del orden natural. Él tiene que suspender ciertas leyes naturales, por así decirlo, no para contradecir, sino en su amor y misericordia, en su soberanía. Él actúa de manera sobrenatural. Algunas cosas se entienden, otras cosas no. A veces Dios no sana, a veces no ocurren los milagros porque no se le place a Él y tenemos que seguir confiando en su amor. En ese sentido, Pastor Alex, tenemos que ir a las conclusiones finales o a los puntos de reflexión final. Entonces, ¿cuál sería tu punto de reflexión final en este tema de los milagros? Que los milagros son, como diríamos nosotros, algo que Dios utiliza. No es el fin realmente de Dios hacer milagros. Es un medio. Es un medio que Dios utiliza, no es un fin. Si usted no ha visto un milagro latente en su vida, diríamos sanar de cáncer, ver caminar a alguien, sanar a un ciego, no se preocupe, que Dios ya hizo un milagro en usted. El milagro del nuevo nacimiento. Usted es una nueva criatura, que eso ocurrió por un milagro en Cristo Jesús. Es una persona diferente y ese primer milagro no lo puede refutar nadie porque usted ha percibido ese cambio en su vida por el nuevo nacimiento que Dios le ha dado. Pero yo siempre he dicho que hay al menos 3 formas de esperar un milagro. El primero de ellos es que a veces Dios obra milagros. Y no hay duda de ello. Dice Dios, voy a operar este milagro y lo hace en contra de cualquiera que diga que no va a ocurrir. Ocurre ese milagro. Número 2, a veces Dios dice que no. Y dice, no hay milagro. Y la gente tiene que aceptar esa parte. Yo no puedo exigirle, yo no puedo obligarle, yo no puedo decretar, yo no puedo ordenarle a Dios que ocurra un milagro. El brazo no se puede. Él es soberano. El poder de Dios debemos aceptarlo como todopoderoso, pero también es soberano. No es un títere. Yo no puedo decirle a Dios cuándo obrar un milagro ni cuándo no hacerlo. Dios obra soberanamente. Y número 3, hay veces que el milagro es un proceso y tarda. Tarda. Dios obra de esa manera. Está el milagro del ciego que llegó a Jesús. Jesús sanó milagrosamente a un ciego, inmediatamente lo sanó y le dijo, ve, ya miro, veo, decía Bartimeo, ya miraba. Pero llegó otro ciego y Jesús usó método para sanarlo. Hizo saliva, aunque en su contexto cultural la saliva era algo curativo. Entonces hizo lodo, hizo una mezcla y se la pone en los ojos al ciego. Ve a lavarte al estanque y se va a lavar y ahora le dice, pues veo los hombres como que son árboles, vuélvete a lavar otra vez, y se fue a lavar y la segunda, y ahora sí veo. Vemos nosotros cómo operó ese milagro y cómo Dios y Jesús operó milagros de forma inmediata. La tormenta la calmó en un santiamén y Dios hizo milagros del ciego, resucitó a Lázaro y le dice ven fuera, y no fue por proceso, lo hizo. Pero hubieron milagros que no ocurrieron. Está el de Pablo. Pablo llega y le dice, Señor, quiero que me hagas un milagro. El sudor de Pablo sanaba a los enfermos. Los trapos mojados de Pablo y se los llevaban a otro y los sanaba. Y Pablo le pidió al Señor 3 veces que lo sanara de un aguijón de la carne. Algunos dicen que era problema en los ojos, otros dicen que era ataques epilépticos, y hay un sinfín de argumentos de la enfermedad que Pablo tenía. Pero Pablo le dice, Señor, sáname. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. No, mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. O sea que a veces Dios no sana. A veces dice, yo voy a sanar, pero lo voy a hacer a mi manera, un proceso. Y a veces Dios sana milagrosamente, de una forma inexplicable. Dios obra milagros. Mi punto de reflexión es que los milagros siguen ocurriendo. Amén. No es sencillamente que los tenemos en la Biblia. Mi referencia es lo que la Escritura dice, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Así que los cada milagros milagro tiene un propósito. Siguen ocurriendo y tienen un propósito. Y seguidamente también en el punto de reflexión final es de que Dios en su momento preciso, Él puede traer sanidad a tu corazón. No es el fin, es un medio para cumplir un propósito. Sigue confiando en el Señor. Si estás en el hospital, si estás pasando un proceso bastante difícil, sigue orando. Nunca dejes de confiar en el carácter de Dios, en su amor misericordioso. Si es el punto donde hemos de estar listos para estar con el Señor, ahí las enfermedades se van. Porque dice en Apocalipsis que no habrá
memoria de las cosas primeras, no habrá dolor, no habrá llanto, sino que Dios enjugará toda lágrima y con la muerte pasamos a la eternidad a una vida mejor. Ahora, si no es el tiempo aún, Dios de manera sobrenatural va a intervenir con todas las cualidades cristocéntricas que estuvimos explicando con el pastor Alex. Así que ánimo, sigamos confiando en Dios y no me queda más que agradecer también, hermano Alex, por aceptar la invitación al programa Punto de Reflexión. Gracias, pastor Alex. Diga, pastor. Si así Dios nos permite, nos vamos a ver en otro punto de reflexión y ahí vamos a estar en contacto tratando temas de actualidad y especialmente temas de la palabra del Señor. Saludos y bendiciones para todos. Hasta luego. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.